Muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Velasco y en nombre de Luz El Trigal les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. En esta ocasión vamos a tener una charla de manera virtual, transmitida de manera simultánea por Facebook o YouTube, tanto de los canales de Luz El Trigal como también en los canales del Padre Rafael Guzmán. Comentarles que Luz El Trigal es un grupo de jóvenes y personas comprometidas con la evangelización de Dios, y lo que buscamos es transmitir el amor de Dios a través del sufrimiento y del abandono. En esta ocasión nos acompaña parte del grupo de Luz El Trigal y me gustaría dar la bienvenida a Lorena Moscoso. Buenas noches, Lorena. Ahora sí, Lorena, ¿cómo estás? Parece que teníamos algún inconveniente con el audio. Muy buenas noches, Lorena. Ahora sí los escucho. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenidos a todos. Padre, un placer estar con usted. Queremos decirles también que van a poder hacer preguntas a través de todos los portales que han sido mencionados, así que los invitamos a participar haciendo sus preguntas para que en el segmento de interacción con el Padre podamos estar respondiendo esas preguntas. Un saludo a todos. Gracias, Lorena. También nos acompaña en esta ocasión Moira Guzmán. Muy bienvenida, Moira. Buenas noches. Gracias, Rodrigo. Buenas noches, Padre. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Muy feliz de poder compartir este valioso momento con ustedes. Los invitamos a suscribirse a nuestro portal de YouTube. Gracias. Gracias, Moirita. Y por supuesto, también nos acompaña Rodrigo Sainz, a quien me gustaría antes que nada agradecerle por todas las gestiones. Él ha sido uno de los impulsores para que esto pueda hacerse realidad y también nos ha puesto en contacto pues, con nuestro invitado especial. Rodrigo, muy buenas noches, qué gusto tenerte acá. Poder compartir esta noche con ustedes, con Creo el que Padre tenemos Rafael, esta gran iniciativa, sí. esta serie de conferencias que iniciamos junto a Luz El Trigal. Y bueno, también invitar a la gente a que pueda seguir nuestra página de Facebook, Luz El Trigal, ¿no? Pueden buscar en Facebook, denle me gusta, suscríbanse también a nuestras otras redes y bueno, sigan la transmisión, compartan esta transmisión en Facebook para que más personas puedan recibir esta bendición. Gracias, Rodri. A ti las gracias, pues nuevamente, Rodrigo. Y por supuesto, nuestro invitado especial que esta noche nos hablará sobre el dolor como medio para encontrar a Dios. Él es sacerdote de la Orden de Santo Domingo, nacido en Bolivia, estudió ingeniería ambiental, es graduado superior en gas y petróleo, licenciado en teología y graduado en filosofía, a quien le doy la bienvenida y con quien estamos muy agradecidos de aceptar nuestra invitación. Padre Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por darse este tiempo hermoso para tantas personas y sobre todo en este momento en el que vivimos para organizar esta disertación, para organizar esta prédica, para organizar este momento y aclarar la grandeza del sentido del sufrimiento. Padre, muchas veces no entendemos el por qué debemos pasar momentos de dolor, dificultades, a veces la pérdida de un ser querido y hasta en algunas ocasiones dudamos de Dios y de nuestra fe. Es por eso que esta noche, Padre, queremos que nos explique cómo utilizar el dolor como un medio para encontrarnos con Dios. Así es, queridos hermanos, eso es lo que vamos a desarrollar desde el momento que ustedes me digan, la gente que nos está acompañando, desde el momento que estén preparados. Vamos a tratar de darle mayor claridad a este tema. Vamos a tratar incluso, y esto lo digo con confianza para los que ya se han conectado, de desahogarnos con Dios, que es bueno, desahogarnos con Dios porque entendemos de que su obra es perfecta y la nuestra es imperfecta. Padre, vamos a estar sin duda muy atentos a toda esta charla que usted nos va a poder transmitir con todo su conocimiento y nuevamente pues agradecidos. Y le damos paso, Padre, a que pueda comenzar con la charla. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos los del grupo Luz y Trigal.
Buenas noches a los que ya se han conectado, buenas noches a los que nos van a acompañar en este momento. Yo hice un compromiso de profundizar este tema del dolor y del sufrimiento desde la parte bíblica, porque muchas veces nosotros hacemos referencia a estos dos temas desde la parte de la pseudo opinión. Mire, la pseudo opinión, ¿qué es? La falsa opinión. ¿Qué es la falsa opinión? Lo que comúnmente está corriendo en los medios, los memes, las publicaciones, se les llama pseudo opinión. ¿Por qué? Porque promueven en el corazón del ser humano un efecto que puede ser incluso hasta placebo, de culpar a Dios por los males que nos pasa, o hasta incluso de convertirnos en masoquistas por la mala información que recibimos. Querido hermano, yo voy a responder y voy a aclarar este tema del dolor y del sufrimiento de forma bíblica. Así que no vamos a entrar en este lodazal de pseudoopiniones que son lo que generalmente está reinando ahora en las redes. Es por eso que para iniciar juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche y este momento. Tú nos muestras siempre en tu palabra que la verdad nos hace libres y necesitamos esa libertad que muchas veces no es física, sino que es más espiritual, sino que es más emocional, sino que es más intelectual, la cual se llena de esclavitudes que este mundo con sus mentiras y sus engaños tratan de encerrarnos. Al igual que Eva y Adán, por escuchar a la serpiente, por escuchar sus mentiras, cayeron en la pérdida de lo más bello que era la presencia de Dios. Hoy mucha gente, Señor, está saliendo de tu presencia por escuchar la serpiente que envuelve este mundo para quererlo destruir. En esta noche, en el nombre de Jesucristo, queremos pisotear la cabeza de la serpiente como lo hizo nuestra Madre, Santa Virgen María, para que la serpiente sea silenciada, sea callada y la verdad de Cristo nos haga libre. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, los que están participando, si tienen algo donde anotar, si tienen algo donde tomar, algún tipo de apuntes para recordar y luego meditar, los animo. El video va a quedar tanto en las redes sociales o en las páginas de YouTube de nuestros hermanos de Luz y el Trigal, y también en mis páginas y mi canal de YouTube. Sufrimiento, dolor. Vamos a hacer un pequeño recorrido bíblico para entender por qué en el Antiguo Testamento se mira de una manera y en el Nuevo se mira de otra. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, especialmente a los primeros libros, nosotros vamos a encontrar algo interesante. Y escuche bien, en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, nosotros encontramos como si el dolor y el sufrimiento fuera una maldición. Escuche bien, el dolor y el sufrimiento como maldición. ¿Y por qué? Porque esa era la imagen de los antiguos. Así que cuando una persona no podía tener un bebé, era una maldita. Cuando una persona no tenía un hijo hombre que pueda mantener, una mujer quedaba viuda y no tenía un hijo hombre que la mantenga, era maldita. Si alguien quedaba enfermo, si alguien tenía lepra, o alguien nacía con algún tipo de mal, era maldito. Era como que Dios había apartado la bendición de esa persona. Así que el dolor y sufrimiento era porque estaban maldecidos. Esa era la visión que había en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sobre todo en los primeros libros, que luego va transformándose y se va aclarando. Pero si nosotros entramos a esta visión, nos vamos a dar cuenta que hasta ahora, hasta hoy, nosotros los cristianos vemos como si el sufrimiento de alguien, o cuando alguien la está pasando mal, o cuando alguien tiene alguna pérdida, algún accidente, nosotros vemos con esta falsa verdad en nuestra cabeza. Nosotros vemos como si el sufrimiento y el dolor fueran una maldición. Es por eso que muchas veces yo he escuchado: perdió a su esposa, algo malo debe haber hecho. Sus hijos se hicieron adictos a algo malo han hecho en su casa. Mire, es esta concepción totalmente bizarra, totalmente deforme, totalmente destructiva que tenemos sobre el dolor y el sufrimiento. Así que cuando a alguien le pasa algo,
nosotros ya hacemos referencia de que es por algo malo que ha hecho. Y esto, querido hermano, es un concepto que en el camino del pueblo de Dios se fue corrigiendo. ¿Por qué? Porque era un concepto totalmente errado de Dios. Claro, ellos pensaban que cuando Adán y Eva salen del paraíso, salen de este Edén que Dios le había creado, era como un castigo, así que era la maldición que la humanidad ha cargado, así que todo el que le va mal hacían referencia a eso. Con lo mismo que pasó a Adán y Eva, a todo el que sufre, a todo el que tiene algún dolor, entonces porque está maldito. Y esto, querido hermano, Dios lo ha ido cada año, cada tiempo, cada generación aclarándolo para que nosotros veamos la segunda parte sobre el dolor y el sufrimiento. Esto en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento transforma esta visión totalmente negativa, transforma esta visión totalmente destructiva de lo que es el dolor y el sufrimiento, y pone al dolor y al sufrimiento como una bendición. Entonces, querido hermano, de nuevo, partes del Antiguo Testamento, el dolor y el sufrimiento era maldición. En el Nuevo Testamento nos presenta la sabiduría de Dios, que el dolor y el sufrimiento vienen como bendición. Y usted me va a decir, no, padre, ahí sí que ya lo fregó todo, porque a mí no me gusta el dolor, a mí no me gusta el sufrimiento. Dios me bendice, soy hijo de Dios, aleluya, yo tengo prosperidad. Cuidado, por eso es que vamos a aclarar este tema. Por eso es que vamos a profundizarlo. Y si nosotros no entendemos, nos vamos a quedar con ese concepto malo. Y cuando algo nos suceda, ahí va a estar el problema. ¿Qué es lo que pasa? La gente que le han predicado esta forma desordenada de que todo le tiene que salir perfecto porque es hijo de Dios, es un problema y un peligro. Porque los buenos, los justos, también sufren. Sí, los buenos, los justos también sufren. No, padre, usted me está mintiendo. No le estoy mintiendo. El gran ejemplo, el libro de Job, no es un invento mío. Por eso le estoy diciendo que los primeros libros del Antiguo Testamento hablan del sufrimiento como una maldición. Luego se va aclarando. Los justos también sufren. Y lo encontramos en el libro de Job, lo encontramos en el libro de Tobías, lo encontramos en todos los libros que van viniendo cercanos a lo que son los Salmos y luego al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se va aclarando este tema del sufrimiento. Ahora, una cosa que sí tenemos que nosotros que aclarar, que estamos hablando del dolor, del sufrimiento, pero no de una forma masoquista. Eso es totalmente distinto. No estamos hablando de una forma masoquista. Una cosa es el dolor, otra cosa es ser dolorista. El dolorismo es la exageración. Tampoco vamos a entrar en eso. ¿Y por qué les digo? Anótese, libro de Eclesiástico capítulo 38. Libro del Eclesiástico capítulo 38, para que vea que la Biblia no es dolorista ni es masoquista. En el libro del Eclesiástico nosotros, en el capítulo 38, nosotros vamos a encontrar un elogio a los médicos. Entonces, si Dios elogia a los médicos, es porque Dios sabe que no es dolorista. ¿Existe el sufrimiento? Sí. ¿Existe el dolor? Sí. ¿Hay que combatirlo? También. Pero negarlo no podemos, porque es parte de nuestro caminar. Y una de las cosas que vamos a desarrollar viendo esto que les acabo de introducir son 4 puntos, para que por medio de estos 4 puntos nosotros vayamos descubriendo la riqueza de lo que es el dolor y el sufrimiento. De nuevo, saliendo del dolorismo, saliendo del masoquismo. Esto tenemos que aclararlo. No estamos promoviendo de que usted anda siendo masoquista y ande lastimándose por gusto. No, eso tampoco lo quiere Dios. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a enfrentar, a meditar, a profundizar por qué viene el dolor y el sufrimiento en la vida de cada ser humano. Y comienzo con algo que es el mayor ejemplo de cómo utilizar el dolor para bendición. Porque de nuevo les dije, el Nuevo Testamento es bendición. Vamos, anótese, segunda carta a los Corintios, segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 2, y también capítulo 8, versículo 2. En ambas San Pablo nos dice algo que para muchos les suena locura. Sobreabundo en gozo en medio de mis tribulaciones. A ver, escuche bien. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 4 y capítulo 8, versículo 2.
sobreabundo en gozo en medio del sufrimiento, en medio de las tribulaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sobreabundo en gozo en medio del dolor. Es más o menos la otra frase famosa de San Pablo: en mis debilidades es que soy fuerte. ¿Cómo es esto? ¿Acaso el dolor no debilita al ser humano? ¿Acaso el sufrimiento no hunde al ser humano? Sí lo hunde cuando lo ve como algo masoquista o dolorista, cuando no entiende el valor que tiene. Recuerde, nosotros desde que nacemos, y este es un ejemplo muy sencillo, nosotros desde que nacemos sufrimos. En primer lugar, cuando salimos del vientre de nuestra madre, ya sea que sea un parto natural o ya sea que sea un parto con anestesia, que es la cesárea, con ambos casos el ser humano nace sufriendo, porque salir del vientre de tu madre, el lugar donde tiene todos los nutrientes, el lugar donde está protegido, el lugar donde te sientes tan tranquilo, esa burbuja de amor que una madre crea en su niño, salir de eso es un trauma tremendo. Y estamos hablando del parto. Así que por eso es que se habla mucho de los dolores de parto, porque son dolores tremendos. Tanto la madre como el bebé sufre. Así que cada ser humano desde que nace ya sufre. Cada ser humano desde que nace ya sufre. Así que el sufrimiento es algo que nos acompaña en toda nuestra historia. No podemos negar el sufrimiento de nuestra historia. No podemos apartarlo. No podemos decir muy bien, hoy es día sábado, hoy no sufro. Hoy yo decido no sufrir. Es imposible, querido hermano. ¿Sabe qué? Porque ya está sufriendo al escucharme a mí que soy gritón. Así que no puede escaparse del sufrimiento ningún día de la semana. Pero sí podemos aprender del sufrimiento y del dolor, porque nos acompañan desde que somos niños. Y mire de hermoso, mientras más difícil es el parto, más fuertes son los bebés. Escuche bien. Mientras más difícil fueron las condiciones del parto, mientras más diagnósticos adversos tiene el bebé en su nacimiento, porque tenía envuelto el cordón umbilical, o porque estaba a un lado, o porque estaba al otro, y nació con muchas debilidades y nació con muchos problemas. Es increíble que esos bebés van desarrollando en su cuerpo, en medio de todo el trauma que han pasado desde su nacimiento, desde su parto, van desarrollando anticuerpos, van desarrollando capacidades. Su cuerpo va respondiendo para adaptarse a ese dolor y poderlo vencer. Es el significado profundo del dolor y del sufrimiento. Esa capacidad que entrena al ser humano, escuche bien, lo entrena, lo disciplina y le enseña a vencer todos los males. ¿Por qué? La palabra victoria, ¿de dónde viene? La palabra victoria viene porque tú has enfrentado algo. La palabra victoria es muy distinta a la palabra éxito. La palabra victoria viene de una gran batalla, viene de una gran lucha, viene de un gran enfrentamiento. No se conoce lo que es la victoria sin primero tener una batalla. ¿Y qué es lo que sucede? Las victorias nos enseñan a seguir batallando. Las victorias nos enseñan a seguir luchando. Y hay una película famosa, una producción excelente, un mensaje excelente, que muchos tal vez ya no la han visto de mis generaciones, porque yo ya estoy viejito, por eso tengo esta canita. Así que se llamaba Gladiador. Si no la ha visto, trate de verla porque el mensaje es hermoso. Este hombre era un hombre que dominaba la lucha, las armas, la espada. Este hombre era un hombre capaz de luchar con gente más fuerte, incluso con grupos de personas, y vencerlos. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de luchar contra cualquiera por los años que llevaba batallando y venciendo, batallando y venciendo. Y es por eso que su cuerpo tenía distintas señales de todo el aprendizaje que ha tenido en su vida. Todo su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Esos eran los signos de todas las batallas que había en el pasado. Y es por eso que tenía esta capacidad de seguir enfrentando y de seguir venciendo. Vean la película, es hermosa. De la misma manera el ser humano, con el sufrimiento y con el dolor, cuando aprende a enfrentarlos, cuando aprende a profundizarlos, cuando aprende a batallar en contra de ellos,
aprende a vencerlos. Y cuando aprende a vencerlo, entienden el valor que tiene en su vida. Lo mismo nosotros, cuando nos tocaba estudiar las benditas matemáticas, que a mucha gente no les gusta, la bendita escuela. ¿Quién cuando fue al nidito o al kinder y le tocó separarse de su mamá, de su papá, porque tenían que dejarlo en medio de personas totalmente desconocidas? ¿Cuántos niños no se pusieron a llorar? Y lloraban como si fuera el último día de sus vidas, y zapateaban y gritaban, mamá, papá, porque les dolía, sufrían al separarse de ellos. Había sufrimiento y dolor al separarse de ellos. Pero ¿cuánto lograron al haberse separado de sus padres para entrar en la educación primaria, luego entrar en la educación secundaria, luego entrar en la educación superior? Todo tiempo el sufrimiento acompaña al ser humano. Mostrarnos algo que es la mayor escuela de victoria que podemos tener. Es la mayor escuela de victoria en el cristiano católico, que ha entendido que el dolor y el sufrimiento es algo grande que nos educa, y fue su Santa Cruz. Jesucristo nos ha mostrado en su Santa Cruz que ahí está la mayor escuela para aprender a vencer todo en nuestra vida, para aprender a entender las grandezas en nuestra vida. Queridos hermanos, sin dolor no entendemos. Por eso es que San Pablo nuevamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4 y capítulo 8, versículo 2, nos dice que sobreabunda en gozo en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él sabe que cada tribulación lo hace más fuerte. Él sabe que cada tribulación lo hace un mejor hombre. Él sabe que cada tribulación lo hace un mejor cristiano. Él sabe que cada tribulación lo hace una mejor persona delante de los demás y capaz de ayudar a los otros. Por eso vamos a profundizar en estos 4 puntos, porque no me quiero alargar. Y para profundizar en estos 4 puntos, yo quiero que usted se anote Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Porque muchos viven como enemigos de la cruz. Escuche bien. Porque muchos viven como enemigos de la cruz. ¿Quiénes son aquellos que viven como enemigos de la cruz? Aquellos que no quieren sufrir, aquellos que no quieren aprender del dolor, aquellos que no quieren enfrentar el dolor. Esos son los enemigos de la cruz. Cuando Jesucristo nos ha dejado la mejor escuela, cuando Jesucristo nos ha dejado el mejor método, cuando nos ha dejado la mejor pedagogía de victoria, nosotros la rechazamos. ¿Por qué? Porque queremos vivir de una forma cómoda, queremos negar el dolor. Por eso es que las prácticas, queridos hermanos, que no son cristianas, como el yoga, como el reiki, como las meditaciones trascendentales, la metafísica, el estar buscando armonía, que las energías del universo y del cosmos se unan a mí y se unen a las plantas y a los animales, y por eso yo encuentro armonía. Eso, querido hermano, es totalmente contrario al cristianismo, porque el cristianismo predica la cruz, y la cruz, ¿qué es? Dolor y sufrimiento, no es armonía. ¿Qué significa? Un cristiano católico no vive buscando armonía, un cristiano católico vive buscando victoria. Un cristiano católico vive buscando victoria, no vive buscando armonía. Porque la armonía, ¿qué te hace? Te hace un mediocre. Porque la armonía, ¿qué hace? Te frena. Porque la armonía, ¿qué hace? Te mete en una burbuja. La armonía, ¿qué hace? No te permite enfrentar cada día tu vida. No te permite ser responsable de tu vida cada día. Y esa es la peor derrota que podemos tener. Y eso es lo que Satanás quiere desde el inicio, que nosotros escapemos a nuestras responsabilidades. Adán y Eva tenían una sola responsabilidad. ¿Y cuál era? No comer del fruto prohibido. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comieron del fruto prohibido. Una sola responsabilidad. Eso quiere Satanás con nosotros, que no seamos responsables de nuestros actos. Por eso no podemos ser enemigos de la cruz. Muchos cristianos católicos viven como enemigos de la cruz. Muchos cristianos católicos no entienden que la cruz es el mejor camino. Muchos cristianos católicos se han olvidado de la escuela que Cristo nos ha dejado. Y es por eso que no nos podríamos llamar cristianos negando la cruz. Por eso vamos a profundizar en estos 4 puntos. Y el primero va muy unido a los caminos fáciles que nosotros buscamos para evitar el dolor.
a los caminos fáciles que nosotros buscamos para evitar el dolor. De nuevo, ya les expliqué desde un inicio, no estamos hablando de ser masoquistas, ni estamos hablando de ser doloristas, estamos hablando de aprender de la enseñanza que el dolor y el sufrimiento tienen. Y mucha gente quiere sufrir a cualquier dolor, a cualquier sufrimiento, sobre todo ahora. Por eso es que encontramos tantos matrimonios jóvenes que se separan. ¿Saben por qué? Porque a la primera diferencia que tienen uno el otro, no, yo no quiero pelear con él, yo no quiero pelear con ella, mejor nos separamos. Eso es huir del dolor. Eso no es enfrentar tus responsabilidades. Eso no es ser responsable de las promesas que has hecho en tu matrimonio. Lo mismo pasa con los jóvenes. Me hacen bullying, nunca más quiero estudiar en mi vida. ¿Qué? ¿Vas a perder toda tu vida solo porque alguien tonto se hizo la burla de ti? Si se hacen la burla de ti, muy bien, aprende qué es lo que tienen en contra tuyo. Aprende qué es lo que buscan en contra tuyo. Porque la gente por lo general se burla de uno por envidia. Por envidia. Porque hay algo de ti que les molesta a los demás. Y queridos hermanos, Jesucristo nos mostró que en Él todo fue molesto para los demás, por eso lo crucificaron y no podemos rendirnos a la primera. El primero va muy unido a que buscamos salidas fáciles. Y mire este primer punto. Cristo experimentó lo mismo que experimentamos cada uno de nosotros. Quiso librarse del sufrimiento. Escuche bien, Cristo quiso librarse del sufrimiento. Pero quiero que entienda lo que le voy a decir, porque se lo voy a decir con versículos bíblicos. Cristo era verdadero hombre y verdadero Dios. Así que como verdadero hombre experimentó lo que cualquier hombre experimenta. Ese pavor, ese miedo, esa desesperación por algo que te lastima. Así que Jesucristo sintió lo mismo que nosotros. Es normal que no querramos el dolor. Es normal que querramos apartarnos del sufrimiento. Pero querido hermano, si el apartarte del sufrimiento te aparta también de grandes cosas para tu vida, querido hermano, entonces no te apartes, enfréntalo. Jesucristo sintió lo mismo. Jesucristo experimentó lo mismo. Quiso librarse del sufrimiento. Y mire lo que dice, no es invento mío. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué hermoso que es esto. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ese es el Cristo que nos ha salvado y que nos ha mostrado el mejor camino, la mejor enseñanza, el mejor método para vencer el dolor y el sufrimiento y para entender que lo que viene es mucho más grande, es mucho más bello, es mucho más fuerte y es mucho más poderoso. Nuestra parte humana va a querer escapar, pero ¿hasta cuándo? El escapar y escapar no te hacen crecer. El huir, el no enfrentar, no te hacen fuerte. Jesucristo sabía que a pesar de que tenía miedo, a pesar de que sudó sangre en el huerto, a pesar de que sudó sangre como cualquier hombre al enfrentar algo tan grande y tan duro, Él no iba a hacer su voluntad. Hizo la voluntad del Padre porque sabía que la voluntad del Padre era perfecta. Y Él siguió con su camino y enfrentó el sufrimiento. Mateo 27, versículo 46. San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Escuche lo que dice. ¿Por qué me has abandonado? Ese fue el grito de Jesucristo cuando estaba en el peor momento crucificado. ¿Por qué me has abandonado? Y dígame, ¿cuántas veces usted no le ha dicho eso al Señor? ¿Cuántas veces no le hemos dicho eso al Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué las cosas no cambian? Llevo años orando, llevo años de rodillas, llevo años pidiendo y mi hijo no deja el vicio. Llevo años entendiendo por qué mi marido se fue, por qué mi esposa se fue, por qué murió, por qué mi familiar, por qué mi madre, por qué te lo llevaste. Y esta frase es muy común. ¿Por qué te llevaste? A ver, Jesucristo no anda cargando a la gente por gusto y gana. Las personas mueren.
Jesucristo no es que se las anda llevando. Lo que hace Jesucristo es que los espera. Es totalmente distinto. Y cuidado con esta frase. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho lo mismo que Jesucristo dijo en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? Y escuche ese grito desgarrador. Porque nosotros, cuando le hemos dicho eso al Señor, estábamos también desgarrados. Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no entiendo mi vida? ¿Por qué ha pasado todo esto en mi vida? ¿Por qué he tenido que pasar? Y hasta incluso comenzamos, ¿por qué los demás no pasan lo mismo y yo sí? Comenzamos a comparar. Jesucristo le reclamó lo mismo a su Padre cuando estaba en el peor momento de su sufrimiento, en el peor momento de su dolor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínese, en el peor momento de su dolor, ¿acaso nosotros no pasamos por lo mismo? Si en ese momento de dolor y de sufrimiento, nosotros quedáramos a medias, la enseñanza no sería completa. Tenemos que pasar por todo el camino. Tiene que morir algo en nosotros. Tiene que el sufrimiento y el dolor matar algo en nosotros que no nos permite crecer. El sufrimiento y el dolor tiene que destruir algo en nosotros que no nos permite avanzar. El sufrimiento y el dolor tiene que acabar con algo en nosotros que no nos permite vivir como verdaderamente hijos de Dios. Por eso es que Jesucristo hasta ese momento no tuvo respuesta del Padre, porque sabía que la obra quedaría a media. Y nunca Dios deja a media su obra, siempre completa su obra. Así que, queridos hermanos, este es el primer punto. Nosotros buscamos respuestas fáciles, salidas fáciles. El mismo Jesucristo estuvo tentado, el mismo Jesucristo experimentó lo mismo que nosotros experimentamos. El querer escapar del dolor y del sufrimiento. El mismo. Así que nosotros también vamos a pasar por eso. Así que como cristianos católicos, no nos sintamos que nosotros ya no vamos a pasar por ningún momento de dolor. Tenemos que hacerlo, querido hermano, porque la obra tiene que completarse. La enseñanza tiene que completarse. Y escuche bien, segundo punto, el sufrimiento y el dolor es un medio de crecimiento y de purificación. Anótese. El crecimiento y el dolor es un medio de crecimiento y purificación. Romanos 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Escuche lo que dice. La tribulación produce constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza nunca queda defraudada. A ver, se los leo de nuevo. Escuche bien. La tribulación, el dolor, el sufrimiento produce constancia. Oiga, cuánta gente que en su vida fueron unos vagos porque se criaron sin ninguna regla, se criaron sin ningún respeto, y cuando vino este momento de dolor, de tribulación, su vida se transforma y comienza a ver esta constancia. Su voluntad comienza a moverse, comienza a trabajar y comienzan a tener constancia. Y la constancia, la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no queda defraudada. Mire, hermoso, el sufrimiento nos hace crecer y a la vez nos purifica, nos transforma, nos hace crecer, nos hace madurar y nos transforma. Si usted me dice que no quiere sufrir, muy bien, piérdase esto, porque nunca va a ver lo que la esperanza logra cuando uno está esperando en el Señor. Nunca va a ver lo que es la esperanza en el Señor. Nunca va a ver lo que es un milagro. Nunca va a saber lo que Dios quiere hacer en su vida, porque usted huyó a la tribulación. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9. Escuche bien. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte, y así aprendemos a no poner nuestra confianza en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Oiga, qué palabra poderosa. Queridos hermanos, qué palabra poderosa, qué enseñanza poderosa en un versículo tan corto. Escuche lo que dice.
Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte. ¿Acaso no sentimos eso cuando estamos pasando por una deuda y no tenemos cómo solucionarla? ¿Acaso no sentimos eso cuando viene alguien y tu esposo o tu esposa y te dice, ¿sabes qué? Ya no, esto no da más, no funciona, me voy. Después de tantos años dedicarle tu amor y tu cariño y tu esfuerzo para que todo funcione. ¿Acaso no sucede eso cuando tu hijo cae, desaparece o se accidenta? Soportamos en nosotros una sentencia de muerte para que no pongamos nuestra confianza en nosotros, para que aprendamos a no poner nuestra confianza en nosotros, sino en Dios, que es el que resucita a los muertos. Bendito sea este Señor, bendito sea nuestro Dios que resucita a los muertos. Mira, nos habla de una sentencia de muerte, de un dolor y de un sufrimiento tan profundo, y nos da la respuesta en aquel que es capaz de resucitar a los muertos. Así que si te sientes muerto en este tiempo, si estás viviendo penas de muerte, si estás viviendo dolores de muerte, si estás sufriendo hasta el punto de creer que tu vida se acabó, muy bien, ya es tiempo que dejes de confiar en ti y comiences a confiar en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ya es tiempo que confíes en aquel que resucita a los muertos. Y en esta misma noche el Señor te va a resucitar, te va a levantar. En esta misma noche vas a entender por qué sufriste tanto y lo que Dios te ha dado en todos estos años. Este es el Dios en el que creemos, en aquel que resucita muertos. Por eso confiamos en Él. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. 3 veces pedí al Señor que me librara del aguijón, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. ¿Qué es lo que estaría viviendo San Pablo? ¿Qué es lo que estaría viviendo este gran predicador de los primeros años? Aquel por el cual la palabra llegó verdaderamente hasta los últimos rincones del mundo. Evangelizó Roma y por Roma la palabra se globalizó. ¿Qué es lo que estaría viviendo este gran hombre de fe para que llegue a este punto de decirle, escuche bien, 3 veces pedí al Señor que me librara de este aguijón, de esto que me traspasaba, de esto que estaba por dentro destruyéndome? Pero el Señor me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Solo nos basta la gracia de nuestro Señor. Solo nos basta lo que Él quiere hacer con nosotros. Solo nos basta saber que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida y que ese plan se cumple sí o sí. Se cumple sí o sí en nuestra vida. Y ese plan está por encima de todo lo que tu horizonte puede ver, de todo lo que puedes notar dentro de tu paisaje, de todo lo que puedes vivir, pensar o sentir. Ese plan se cumple sí o sí, a pesar de lo que esté pasando. Por eso es que este segundo punto le he puesto medio de crecimiento y de purificación. ¿Por qué de purificación? Porque purifica esta fe errada que tenemos, purifica esta confianza en Dios errada que tenemos. Mucha gente dice que confía en el Señor, que tiene fe, que es un cristiano católico fervoroso porque le está yendo bien, porque no hay ningún problema en este momento, pero viene un problema y corta desde raíz la cruz, la fe de la gente. Necesitamos purificar esa fe. Yo alabo al Señor en medio de los sufrimientos y lo alabo en medio de las bondades. En la bonanza o en la pobreza, dice San Pablo, Él seguía alabando al Señor. Purifica nuestra fe para que nuestra fe sea firme. Eso provoca el sufrimiento y el dolor, pero también nos hace crecer para que seamos hombres y mujeres maduros en la fe. Tercer punto, no podemos probar la gloria de Dios sin la cruz. No podemos probar la gloria de Dios sin la cruz. Escuche bien, y esta no es una frase mía, es una frase famosa de Santa Teresa de Ávila. Sin cruz no hay gloria, sin calvario no hay gloria. ¿Qué significa?
Por eso es que el Padre se silenció. El Padre se silenció, ¿por qué? Porque si su Hijo no completaba la obra del Calvario, la cruz y su muerte, no iba a ver la gloria que le tenía preparada para que esté a la derecha, a la diestra del Padre. Sin cruz no hay gloria, sin Calvario no hay gloria. ¿Qué significa? Todos tus sufrimientos vienen con grandes bendiciones. Si entendiste el valor de la prueba, si entendiste el valor de la tribulación, si entendiste el valor del dolor, bendito sea el Señor, porque ahí viene tu gloria. Ahí viene tu gloria. Ahí está tu gloria, lista para que la recibas. Por eso es que Hebreos 11 nos habla de que la fe es la esperanza, es la garantía de recibir aquello que esperamos, no de aquello que estamos viendo. Es la garantía de recibir aquello que esperamos. Así actúa el sufrimiento en nosotros. Sabemos que viene la gloria de Dios. Sabemos que viene la bendición de Dios. Hoy sufro porque mañana recibo la bendición. Hoy enfrento el dolor. Hoy comprendo el dolor que vivo. Hoy comprendo la cruz que tengo porque sé que más adelante está la gloria. Y esa es mi mayor seguridad. Anótese. Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 23. Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 23. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Ahí está la gloria de Dios, querido hermano. Renunciar a ti mismo para confiar en aquel que resucita a los muertos. De nuevo, Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 23. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. ¿Cómo es esto de renunciar a sí mismo? Entonces Dios no nos quiere así como somos. A ver, entienda bien. Renunciar a ti mismo. Entonces Dios no me quiere así como soy. Dios está rechazándome como su creación. No, quiero que entiendas bien. Cuando dice que renuncies a ti mismo, quiere que renuncies a esta forma de confiar en Él. ¿Por qué? Porque analízate. Si hoy mismo, en este momento, alguien te llama y te da una mala noticia, ¿qué es lo primero que va a suceder en la gran mayoría? Se derrumba. Por eso el Señor te está diciendo, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Niega esa fe. Esa fe tan quebrantada, niega esa fe tan corroída por el tiempo, niega esa fe débil, frágil, magra. Niega esa fe, niégate a ti mismo. Si en este momento uno de tus hijos te dijera, te odio, ya no quiero saber más de ti, no eres mi padre, no eres mi madre, ¿qué pasaría contigo? Tiene una tristeza tremenda. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios lo que quiere es que tengas la seguridad de que con Él luego ese hijo va a ser el hijo más cercano a ti, el más agradecido a ti, el que más te ama, porque sabe el hombre y la mujer que eres. Negarse a sí mismo y cargar con su cruz es seguir el camino, el plan perfecto de Dios. No seguir nuestros caminos ni nuestros planes. Es ir por la voluntad santa y santísima de Dios, que es perfecta. No seguir nuestros caminos que son imperfectos. Anótese. Filipenses 1:29. Perdón, es que voy a acelerar un poco para que aprovechemos este momento de las preguntas y respuestas. Filipenses 1:29. Dios les ha concedido la gracia no solo para creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Sufrir por Cristo, con Cristo y en Cristo es una gracia. Es una gracia, querido hermano. Es una gracia. El dolor, el sufrimiento con Cristo, por Cristo y en Cristo es una gracia. Es un regalo. Nos hace fuertes, nos hace valientes. Nos hace levantarnos cada día para decir, hoy nadie me derrumba porque el Señor está conmigo. Hoy nadie me quita los anhelos que Dios ha puesto en mi corazón hasta lograrlo. Es una gracia. Y el último punto, acelero en este último punto. Punto número 4. Nos ayuda, nos hace crecer y ayuda a los demás. Bendito sea el Señor. El sufrimiento, el dolor nos ayuda, nos hace crecer
y ayuda a los demás. ¿Cómo es esto? Escuche bien. Todo lo que nos hace madurar en nuestras vidas nos empuja a ayudar a los demás a madurar. Todo lo que hace que mejoremos nos ayuda y nos empuja a que ayudemos a mejorar a los demás. Y escuche bien, 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Entendió? ¿Entendió? Se lo leo de nuevo, entiéndalo. Él nos consuela en todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Él nos consuela para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Se convierte en una gracia sufrir con Cristo, por Cristo y en Cristo, porque esa gracia nos empuja a ayudar a los que están sufriendo y no saben cómo enfrentar el dolor. Queridos hermanos, Teresa de Calcuta, en todo lo que sufrió y vivió esta pequeña mujer, pero de un corazón enorme, eso la empujó a ayudar a los demás con el mismo consuelo que Cristo le dio. Por eso es que cuando le hacen la entrevista, y usted puede ver la foto de Juan Pablo II y de esta mujer pequeña, parecía su hija, la entrevistan y le dicen: Madre Teresa, ¿cómo puedo ser santo? Se lo dijo de una forma irónica, burlesca. Y Madre Teresa, con esos ojos grandes que tenía y con esa mirada amorosa, le dice: amando, amando. Y este hombre se le burla y le responde: muy bien, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, ya soy santo, aleluya. Y Madre Teresa, con una mirada perspicaz, lo mira y le dice: amando hasta que duela. Amando hasta que duela, porque así ella aprendió a amar a los demás. Sufrió, le dolió y aprendió a amar a los demás. Esa es la grandeza de sufrir por Cristo. Esa es la grandeza del dolor. Eso es lo que nos empuja a hacer el dolor y el sufrimiento cuando lo entendemos en el Señor. Nos empuja a amar a los demás. Y el último versículo, Colosenses capítulo 1 versículo 24. Me alegro de mis padecimientos en favor de ustedes, la iglesia. San Pablo nuevamente: me alegro por todo lo que tengo que pasar, por las humillaciones, por el dolor, por el sufrimiento, por los maltratos, persecuciones, hasta casi quedar muerto, por el bien de ustedes. ¿Se da cuenta de la grandeza del dolor? ¿Se da cuenta de la grandeza del sufrimiento? Los mayores milagros que yo he visto ha sido de gente que entendió por qué sufría esa enfermedad. Los mayores milagros que he visto ha sido de gente que llevaba años con un diagnóstico de cáncer, con accidentes que habían destrozado sus cuerpos, con diagnósticos que no habían vuelta atrás, que no hay cura, y que han llevado ese sufrimiento en el Señor, y así aprendieron a vencer ese sufrimiento y a vencer a su enfermedad. Un milagro viene porque alguien ha entendido lo que es el dolor y el sufrimiento en su vida y aprendió cómo confiar en el Señor. La mejor forma de aprender a confiar en el Señor es cuando has aprendido a pasar por el camino del Calvario, del dolor, porque el sufrimiento se convierte en gracia, el sufrimiento se convierte en bendición para tu vida y para los demás, y el sufrimiento te tiene garantizada la gloria de Dios. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos un momento, pongan su mano en el corazón y juntos digámosle: gracias Señor. Gracias Señor por este momento, esta palabra, dolor y sufrimiento con la cual tú nos has dado para poder compartir y entender. Gracias Señor, gracias por lo que estoy pasando en este tiempo, gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que estoy enfrentando. Señor, nunca más quiero apartarme de enfrentar el dolor en mi vida y los problemas. Nunca más quiero apartarme de estos momentos en los cuales tú me haces más fuerte, tú me enseñas a vencer, me enseñas a ser mejor y sobre todo me enseñas a amar mejor.
Gracias, Señor, porque en todos estos años me doy cuenta que el sufrimiento siempre estuvo en mi caminar, que el dolor siempre estuvo en mi caminar, y me enseñaste a vencerlo y a entenderlo. Y es por eso que hoy, Señor Jesús, que venga todo lo que tenga que venir, porque contigo el sufrir es gracia. Si me han diagnosticado hace años una enfermedad y hasta ahora no me sano de esa enfermedad, a pesar de lo que he orado, Señor Jesús, por el entendimiento de este dolor, te entrego mi dolor. Por el entendimiento de este sufrimiento, pongo en tus manos mi vida, ya no en las mías, no en querer solucionar a mi manera, no en querer llevar adelante las cosas a mi manera, no en buscar remedios mágicos y soluciones mágicas pensando que así el dolor va a acabar, sino que gracias a este dolor aprendo a confiar más en ti. Y aprendo a recibir las bendiciones que en esta noche tú tienes para mi vida y que en este tiempo tú tienes para mi vida. Señor Jesús, gracias por el desierto en el que estoy pasando, porque sé que tienes preparada la tierra prometida para mí y para todos mis seres queridos. Amén, amén, amén. Ahora sí, queridos hermanos, para todos los que están participando en la transmisión y tengan alguna pregunta para hacer o le haya quedado duda de algo de lo que hemos hablado y desarrollado, los que deseen pueden escribir para que podamos ir tomando y englobando las preguntas, y así al responder una pregunta podamos responder varias similares. Así que si usted tiene el deseo de escribir y hacer alguna pregunta en este momento, aprovechémoslo para que podamos responderlo. ¿Cómo puede cambiar nuestra vida dándole este sentido a las tribulaciones que atravesamos? Aquellas tribulaciones que nos ayudan a crecer, aprender y sobre todo nos recuerdan nuestras limitaciones. Preguntas, las vamos a leer felices. ¿Qué hemos venido al mundo a ser felices? ¿Qué puede responder a esto? ¿Cómo hablar de la cruz a aquellos que tienen esta posición en la vida? Gracias por la pregunta, y es verdad, lo que está diciendo no es mentira, pero por eso comencé aclarándoles, si es que se conectó tarde, comencé aclarándoles que nosotros vivimos llenos de conceptos, de pseudoinformación, de falsos conceptos. Dios ha creado al ser humano para ser feliz, sí, es verdad. Dios quiere que seamos felices. Envió a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros, para darnos esa felicidad plena. Pero por eso mismo, el concepto de felicidad no es huir del dolor ni del sufrimiento. Entienda bien. El concepto de felicidad es la madurez que cada ser humano encuentra en Dios para saber enfrentar el día a día. Y es por eso que las victorias nos producen alegría, nos producen felicidad. Querido hermano, no creo que usted no entienda lo que le estoy diciendo en este momento, en las victorias que ha tenido en su vida. ¿Cuánta felicidad le ha logrado? Si usted es madre, el haber pasado por ese momento del parto y luego ver a su hijo, como dice la palabra, te hace olvidar todos los dolores que has pasado, y la felicidad no tiene comparación. El problema es que estamos envueltos de conceptos totalmente erróneos de la palabra felicidad. Mucha gente piensa que felicidad es estar cómodo sin que ningún mal te toque. Mire, por ejemplo, cuando te hacen por algún medio, algún canal de televisión o algún red social que ahora están de moda, te llega esto, mire, Aruba, The Happy Island, la isla de la felicidad, felicidad garantizada, viaje a Aruba. Claro, uno queda impactado porque ve unas playas hermosas, ve una hamaca en medio de dos palmeras y uno dice, eso es felicidad. Muy bien, compre el pasaje.
En primer lugar, tiene que pelear con la documentación, tiene que ir a hacer cola para sacar su pasaporte, para sacar los sellos y todo eso. En segundo lugar, para viajar, tiene que cargar una maleta. Nadie se la va a cargar hasta la isla. Y fuera de eso, tiene que resolver las cosas y los papeles de su hijo, de su esposo, de su esposa. Llegar allá, esperar las conexiones de vuelo, ir corriendo con la maleta. ¿Cuál es la felicidad según el concepto de esta publicidad? Es un concepto totalmente errado, porque al final la gente viaja totalmente tensa de tanto cargar maletas e hijos, y cuando llega al lugar, y ahora cuando tiene que volver a su país, otra vez la tensión. Así que ese concepto de felicidad es un concepto muy falso. La felicidad que Dios viene a traernos, la felicidad bíblica, la felicidad teológica, es aquella felicidad que nosotros aprendemos a luchar y a vencer diariamente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hablarle de la cruz a la gente que no cree en esto? Querido hermano, si usted va de golpe y le habla de la cruz, no va a entender. No va a entender, pero si usted conoce a esa persona y va profundizando en su vida, usted va a ver que esta persona ha pasado por muchos momentos de cruz. Y sin darse cuenta, por esa gracia que tenemos todos desde que hemos sido creados. Recuerde, Santo Tomás dice que todos tenemos como un pedacito de Dios en nosotros. Por eso es que tenemos esta necesidad de Dios. Así que por ese pedacito de Dios, mucha gente aprendió a luchar en la vida y a vencer. Y tú le haces reconocer que para que esta persona haya logrado tanto en su vida, tuvo que pasar por mucho dolor y sufrimiento. Pero gracias a ese dolor y sufrimiento es lo que ha logrado hasta ahora. Hay gente que es millonaria, pero porque pasó por mucho dolor y sufrimiento. Hay gente que le ha ido muy bien, que tiene una familia, y esa familia es gente muy trabajadora, pero porque ha pasado por mucho dolor y sufrimiento. Y si no hubieran pasado por sus cruz, cada uno de ellos no serían la familia que ahora son. Ahí sí se puede entrar en cómo hablar de la cruz a estas personas. Pero si usted va de golpe, a quererlos sacudir y a quererlos hacer entender, no lo van a entender. Si usted conoce a la persona y profundizan, va a ver que usted le puede demostrar que en todo lo que ha vivido ya pasó una cruz. Por eso es que es tan valiosa la cruz de Cristo en la vida de todos. Padre, sobre esto que nos hablaba del sufrimiento, de la cruz, de la tribulación, la gente también está muy entusiasmada y pregunta, ¿cuáles son las bendiciones que uno obtiene de asumir nuestro dolor, de poder cargar con nuestra cruz? ¿Cuáles son las bendiciones que vamos a obtener de Dios? Sencillo, para que no se quede con un concepto muy grande. Sencillo. ¿Cuál fue tu bendición en un parto? ¿Cuál fue tu bendición en un parto? Si eres mamá, ¿cuál fue tu bendición en un parto? Si eres papá, ¿cuál fue tu bendición después de matarte trabajando para que no le falte nada a ese bebé que venía? Segundo, ¿cuál fue tu bendición después de que terminaste la escuela o la universidad? El poder tener la capacidad de hacer algo con tu vida. Tercero, ¿cuál es la bendición de levantarte cada día para ir a trabajar? Mire, es que nosotros estamos ya queriendo llevarlo a un concepto alejado de nuestro día a día. Querido hermano, las bendiciones están diariamente, pero no las vemos. La gracia de Dios está actuando diariamente, no la vemos. ¿De qué te sirve esforzarte todos los días para levantarte, ir a tu trabajo, tener que aguantar a gente que a veces es abusiva, solo para que no falte el alimento en tu casa? Mira la bendición de mantener a tu familia unida, de que no le falte estudio a tu hijo. Cada día nosotros recibimos una bendición. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, nunca vamos a entender las bendiciones más grandes que hay. Por ejemplo, les di al final que los milagros más grandes que yo he visto es de gente que ha sufrido mucho. Hay un testimonio hermoso que yo lo he contado hace tiempo de una niña, y perdón, lo voy a hacer un poquito larguito, lo voy a resumir, pero quiero que me entiendan. Miren, una niña que tenía una enfermedad de 1 en 10,000. Es un testimonio hermoso. Recuerdo que estaba predicando
y al final del retiro aparece una mamá cargando a su niña pequeñita que parecía un trapo, su cuerpo estaba totalmente caído, parecía un trapo, sus brazos caídos, su cuello caído, sus piernas caídas, y la madre llorando, cargando a esta niña pequeña, pidiendo ayuda porque había corrido a todos los especialistas, a todos los médicos, había ido por todos los lugares, había otros países para que curen a su hija, pero su enfermedad no tenía cura porque es una enfermedad una en 10,000. Y llega al lugar donde nosotros estábamos predicando y orando por los enfermos. Y esta señora viene y me dice: padre, ore por mi hija, por favor, ya no sé qué hacer, llevamos años luchando contra su enfermedad. Mire cómo está. Oré por esa niña con todo mi corazón y esa niña no se sanó. En ese momento no se sanó. Yo le dije: señora, vamos a seguir orando, vamos a seguir confiando en el Señor. Ella se anotó mi número de celular, yo me anoté el de ella y la llamaba de tiempo en tiempo. Y cada vez que la llamaba le preguntaba: ¿cómo está su hija? Y ella me respondía: está peor. Claro, eso sonaba terrible. Así que vamos a orar, confiemos. La volví a llamar a la mamá: ¿cómo está su hija? Empeoró, padre, ni a la escuela ha podido ir. Sigamos orando, confiemos en el Señor. Mire, pasaron los meses en oración y de un momento a otro la niña fue la que me llamó. Y ¿sabe lo que me dice la niña? Padre, Dios escuchó nuestras oraciones. Me han revisado los médicos y la enfermedad ha desaparecido de todo mi cuerpo. Me sané de lo que los médicos no pueden hacer. El Señor la sanó de una enfermedad en 10,000. ¿Por qué? Porque luchó en oración. No le dio la espalda a la cruz. Luchó en oración, perseveró su madre y ella. Y hasta ahora esa niña es una niña hermosa que está sana. Esas son las grandes bendiciones que Dios nos tiene preparado. Pero para eso tenemos que darnos cuenta lo que el dolor y el sufrimiento producen en nosotros, la perseverancia y el aprender a confiar más en Jesucristo. Padre, ¿la enfermedad es consecuencia del pecado? La enfermedad de la muerte es la consecuencia del pecado. Y por eso les decía que la palabra enfermedad, dolor, sufrimiento era como maldición en el Antiguo Testamento. Luego se aclara. Y es por eso que Jesucristo, cuando le traen a este enfermo, a este ciego, le dicen: ¿por culpa de quién está ciego? ¿De su madre o de su padre? No. Incluso la enfermedad, queridos hermanos, es un medio para que la gente descubra la gloria de Dios. Eso es lo que le responde el Señor. Así que cuidado, tenemos que aclarar este sentido de la enfermedad. La mayor enfermedad es el pecado, sí, porque produce la muerte en el ser humano. La falta de confianza en el único que nos puede ayudar. Imagínense, esa es la única muerte que tenemos. Es la peor de las enfermedades, la enfermedad del pecado. Pero la enfermedad física, querido hermano, es para que la gloria de Dios se vea en aquellos que entienden por qué sufren y por qué son dolientes. Padre, usted ha mencionado esta lectura de Corintios en la que se dice: me alegro en las tribulaciones, en las persecuciones. Y hay una frase clave que dice: porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. ¿Puede un poco explicarnos lo que quiere decir esta frase, esa fortaleza que recibimos de Dios en medio de ese sufrimiento, o cómo se interpreta? Gracias. Claro que sí, mire, la debilidad en la que habla San Pablo y de la que nos muestra que abunda en gozo en medio de las tribulaciones, es que hay cosas que nosotros no podemos controlar, por más que querramos. Hay cosas que no podemos controlar. Por eso es que mucha gente se desespera y busca a los brujos, porque quieren soluciones rápidas, fáciles. Y no nos damos cuenta que en esa debilidad es cuando más tenemos que postrarnos a los pies de Cristo. O sea, esa debilidad es el signo de que yo no puedo resolver mi problema, de que yo no tengo la fuerza para hacerlo, pero sé quién la tiene. Y eso es reconocerme pequeño delante de aquel que es fuerte. Por eso es que en mi debilidad me hago fuerte, porque reconozco a aquel que me levanta. Y mire, también dice la palabra: la carne es débil y el espíritu es animoso. Eso es lo que hace Dios en nosotros. En nuestra debilidad, el Espíritu viene en nuestra ayuda y nos levanta para vencer. Padre, una consulta. Cuando nosotros oramos
y pedimos algo a Dios, estamos esperando una respuesta, pero hay situaciones en las que sentimos como que Dios no nos habla y hay un silencio. ¿Qué hacer o cómo esperar esa respuesta? O tal vez a las personas que están en esta situación, que están pidiendo y no sienten que Dios está hablando, ¿qué hacer? ¿Cómo deben actuar? Recuerde que ya lo hemos nombrado y es bueno preguntar para aclarar. Lo importante acá es poder aclarar la importancia del sufrimiento y el dolor. Así que esto es muy común. El mismo Jesucristo lo pasó, el punto número 1. Recuerde que la fe no es algo emocional o solo racional, no es ni solo emocional ni solo racional. La fe rebasa nuestras emociones y nuestros pensamientos. Así que mucha gente basa su fe en sus emociones. ¿Qué es lo que piensa? Me está yendo bien, el Señor me responde. Todo lo que le pido al Señor, Él me lo da. Está basando su fe en las emociones. Así que cuando le va mal y quiere orar como oraba cuando todo estaba bien, no va a suceder como en su emoción sucedía. Y su razón no va a entender. Dios no me responde. Dios no me habla. Porque Dios está por encima de lo que pensamos y de lo que sentimos. Así que no es que Dios no te está escuchando. No es que Dios no le interesa tu vida. No es que Dios no quiera ayudarte. Dios no nos da lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Escuche bien. Dios no nos da lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Así que el silencio de Dios es bueno, porque ese mismo silencio fue el que sufrió, el que vivió Jesucristo antes de ver la gloria de la resurrección. Así que, querido hermano, alégrese cuando hay ese silencio. Hay un canto que dice, cuando Dios calla es porque está actuando. Así que cuando haya ese silencio, no es cuando usted dice, ya no oro más porque el Señor no me escucha. Bendito Señor, hasta que no te escuche, yo no me levanto del suelo. Hasta que no encuentre la respuesta a lo que estoy viviendo, Señor, yo no me aparto de ti. Es como Jacob, cuando tenía que enfrentar lo más grande de su vida, que era enfrentar la vida o la muerte, con su hermano Esaú, lucha contra Dios, dice la palabra. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Se agarra de Dios y no lo suelta. Incluso queda herido, pero no se suelta de Dios hasta no recibir la bendición. El gran problema es que nosotros queremos bendiciones rápidas. ¿Cómo es que se dice? Bendiciones express. Bendiciones express acá, bendiciones express allá. No, Dios no es un mercado ni un supermercado. Él no nos da lo que nuestros caprichos quieren. Él nos da lo que nuestra vida necesita. Así que cuando sientas ese silencio, alégrate. Como Padre, si la estoy pasando mal, porque nadie más que Dios es el que puede ayudarnos. Por eso esa frase, ¿cómo es? ¿Cómo es? A esta cabeza cuando quiere funciona y me juega malas pasadas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Así que, querido hermano, vayas donde brujo, vayas a pares de sufrir y a todas esas basuras, deja de perder tu tiempo. A que te vayan a poner piedras energéticas, deja de perder tu tiempo. Arrodíllese y agárrese de Dios y no lo suelte hasta que Él le responda. Padre, otra pregunta. Hay mucha gente que es una pregunta muy común, ¿no? Que la gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que me pasen cosas malas? ¿Por qué esta situación a mí? Si Dios es tan bueno, y de esa forma es como que reniegan tal vez de Dios y le dan la espalda, ¿no? Porque es bueno es que nos pasan las situaciones malas. Si Dios fuera malo, nos pasarían las cosas terribles. Mire, esto es lo que más los jóvenes utilizan para llamarse y autoidentificarse ateos, y que muchas personas mayores también. Y es por eso que es la misma frase que se utiliza para negar la existencia de Satanás. Si Dios es sumo bien, ¿cómo puede existir el mal? Entonces no sería Dios. Es más o menos lo mismo. Si Dios es tan bueno,
¿Por qué permite cosas malas? Es que, queridos hermanos, Dios nos ha regalado algo hermoso que se llama el libre albedrío. Y esto tiene que entenderlo. Es nuestra falta de escudriñar la doctrina de nuestra iglesia, la enseñanza de nuestra iglesia que nos hace renegar de Dios. Dios nos ha regalado desde el inicio el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Esa confianza que tiene Dios en ti, que tiene Dios en mí y en todos ustedes, de que podamos decidir lo bueno o lo malo. Deuteronomio lo dice: mira que te doy dos caminos para que tú elijas, la vida o la muerte, el bien y el mal. Ese es el libre albedrío, todo lo tenemos. Así que si existe el mal en el mundo, no es por culpa de Dios, es por culpa de los seres humanos. ¿Y por qué Dios lo permite? Para que el ser humano se dé cuenta lo mal que está haciendo en el mundo. Lo mal que se está haciendo en el mundo. Por ejemplo, dicen: ay, ¿por qué Dios nos ha mandado el cáncer? ¿Por qué Dios nos castiga y nos prueba con el cáncer? En primer lugar, querido hermano, el cáncer está conformado por los efectos de muchas cosas, las radiaciones, contaminaciones y todo eso. ¿Quiénes son los que contaminan las aguas? Los seres humanos. ¿Quiénes son los que contaminan los alimentos? Los seres humanos. ¿Quiénes son los que contaminan el ambiente? Los seres humanos. ¿Quiénes son los que contaminan los medios con tanta tecnología destructiva nuclear? Los seres humanos. Entonces, ¿por qué Dios permite el dolor? Para que el ser humano cambie y deje de destruirse. De nuevo, el último punto: el dolor y el sufrimiento nos ayuda a crecer para ayudar a los demás. Nos ayuda y nos hace crecer para que nosotros ayudemos a los demás. Mientras no entendamos eso, siempre va a haber dolor y sufrimiento y van a haber cosas terribles que Dios permite porque somos nosotros los que no queremos cambiar. Así que deje de culpar a Dios algo que es responsabilidad de nosotros. Otra frase que va unida a esa: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta hambre en África? ¿Por qué tanta gente muere de hambre en África? Mire, en Bolivia creo que muy pocos son los que han viajado a África, y si han viajado a África no han ido a los lugares más pobres, así que no conocen a los africanos. Si quiere ver gente pobre, aquí en Cochabamba, vaya aquí cerca del Cerro Verde y va a ver gente necesitada. Así que, ¿por qué tanta gente hablan de África como si lo conocieran? Ni siquiera conocen sus propios lugares. ¿Por qué hay tanta gente que se muere de hambre? Porque tú permites que la comida se bote. Eres tú el que permite que tu fruta, que las cosas que hay en tu casa se pudran y las boten. Así que ¿es culpa de Dios o es del ser humano? El egoísta es el ser humano, no es Dios. Así que por eso es que Dios permite, porque es la única manera de que el ser humano madure, aprenda y transforme las cosas. Padre, ¿cómo podemos hacer para confiar más en los planes de Dios, confiar más en Dios en estos momentos? Yo le voy a responder de una manera que a muchos no les van a gustar. A muchos no les van a gustar, por eso me río, no es por maldad, es porque es la forma que a muchos sufran más. Sufran más, queridos hermanos. Aprendamos a sufrir más. ¿Qué significa? Aprendamos a ser más responsables de nuestra vida. Ahí vamos a aprender a confiar en Dios. Porque eso es lo que Dios nos ha dado. Aprender a ser responsable. Recuerden los dos mandamientos principales: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso te hace responsable. ¿Cómo aprendemos a confiar más en Dios? Sufriendo más, amando hasta que nos duela. Por eso el tema de hoy es el dolor y el sufrimiento, para que entendamos la grandeza que hay ahí. El dolor y el sufrimiento no es una bajeza, es una grandeza. Así que, ¿quieren aprender a confiar más en el Señor? Sufran más, porque eso los va a hacer poner más de rodillas. Sean más dolientes, eso los va a enseñar a levantar más las manos esperando el auxilio del Señor. Y como dice el Salmo: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y de la tierra. El dolor y el sufrimiento nos enseña a tener una oración cada vez más profunda. Padre, la verdad, muy interesante el tema, algo no fácil de poder aplicarlo en nuestras vidas,
pero realmente agradecidos de que nos pueda transmitir todo esto, que no lo escuchamos a diario en nuestras vidas, que no es fácil, como usted decía, escucharlo de cualquier persona y que nadie va a venir a aconsejarnos sufra, tenga dolor, que vas a encontrar a Dios. Nos gustaría poder seguir conversando y pasando más preguntas, padre, pero la verdad que el tiempo nos está poniendo un freno. Sin duda que lo invito, padre, a una próxima oportunidad, poder continuar hablando de esto y de otros temas más. Y bueno, nuevamente le quedamos muy agradecidos, padre, por darnos su tiempo y sobre todo por transmitirnos su conocimiento y el amor de Dios en esta charla. Amén. También agradecer a todo el equipo de Luz el Trigal y a todas las personas que han hecho posible que esta noche podemos estar todos juntos aquí. Y a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, les estamos también muy agradecidos. Y recordarles que esta charla está grabada y estará en nuestra página web, que es www.luzeltrigal.com, donde les invito puedan visitarla y estar también atentos a nuestra próxima charla que tendremos como invitado a Pepe González desde México. Padre, para despedirnos, les pido nos dé una bendición a todos nosotros. Claro que sí, queridos hermanos, a todos los que han participado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Tengan una gran noche. Amén. Buenas noches, Padre. Hasta luego. Hasta luego, Padre.